Bien. Ahí estoy grabando. Ahora vi un cachito que a algunos lo tengo que admitir en forma manual. Bien, listo. Entonces, vamos de nuevo. Estábamos diciendo que queremos averiguar, para hacer un resumen de lo que estamos viendo. Estamos en la situación en la que me dan una función y básicamente me piden averiguar extremos relativos, extremos absolutos, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, puntos críticos. Estamos ubicados en ese lugar. Nos habían dado esta función, sec por x más logaritmo natural de x. Estoy en la búsqueda de puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe o la derivada vale cero. Tengo esta función, la derivé usando la regla correspondiente, y yo veo que esta función, al igual que la función original, esta función, que es la función derivada, existe de 0 más infinito, lo mismo que la función original. Y vemos que esta función, la función derivada, no existe, esta función, no existe ni para 0 ni para los negativos. Pero esos valores, el 0 y los negativos, no son puntos críticos, porque los puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada no existe o vale 0, pero esos puntos donde la derivada no existe tienen que existir en el dominio original. Por ejemplo, para x igual a 0, la derivada no existe. Pero tampoco existe en la función original el x igual a 0. O sea que el 0 no es un punto crítico de esta función. Porque aun cuando para x igual a 0 la derivada no existe, para x igual a 0 tampoco existe la función original. Por ende, 0 no es un punto crítico. Bien. Dicho eso, y ahí fue cuando se cortó la luz, lo que vamos a decir, por cómo es la función, lo que vamos a decir es que no existen valores de x pertenecientes al dominio, no existen valores de x pertenecientes al dominio de la función tales que la derivada no exista. Parece un juego de palabras, pero fíjense que tiene una lógica. Lo que estamos diciendo es, no existen valores del dominio donde la derivada no exista. O dicho de otra manera, para todos los valores del dominio, la derivada existe. ¿Qué significa esto? Que no hay puntos críticos de la función que provengan por la inexistencia de la derivada. No hay puntos críticos de la función que provengan de la inexistencia de la derivada. Sí vamos a decir, sí vamos a buscar, a rastrear valores que pertenezcan al dominio de la función, valores que pertenezcan al dominio de la función, donde la derivada valga 0. A ver si encontramos. ¿Cuál es la derivada? 5 logaritmo natural de x más 5. ¿Qué hago con esta derivada? La igualo a 0. 5 logaritmo natural de x es igual a menos 5. Logaritmo natural de x es igual a menos 5 dividido, este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Logaritmo natural de x es igual a menos 1. ¿A qué era igual? ¿A qué era igual el logaritmo natural? Para recordar conceptualmente. Y bueno, el logaritmo natural de x es el logaritmo en base e de x. ¿Qué significa? Que e elevado a la menos 1 es x. E elevado a la menos 1 es lo mismo que decir 1 dividido e. Si yo hago la cuenta aproximada, ¿no? Recordemos que el número de Euler, es en forma aproximada 2,71, 82, 81. Es un número irracional. Bueno, 1 sobre ese número es aproximadamente 0,36. Si no me fallan las cuentas. Mientras estoy hablando con ustedes, no tengo calculadora, pero voy a usar la calculadora del celular. Pero creo que da eso, medio es lo que creo. Sí, profe, da eso. Sí, 0,36, 7, bueno. Buenísimo, gracias. Ahí me están escribiendo, sí. Bien, el tema es el siguiente.
1 sobre e es un valor, que es más o menos 0,36, es un valor que hace que la derivada valga 0. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que x igual a e es un número, es un punto crítico. O sea, en x igual a 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36, aproximadamente, existe un punto crítico. ¿Por qué existe un punto crítico? Existe un punto crítico porque es un punto donde la derivada vale 0 y que pertenece al dominio. Porque este valor, el 0,36 y un poco más, es un valor que pertenece al dominio. Porque no perdamos de vista que el dominio son los valores de 0 a más infinito, excluido el 0, son los mayores que 0. Por lo tanto, este número, que sí pertenece al dominio y que anula a la derivada, hace que la derivada valga 0, sí es un punto crítico. Bien, ya tenemos ese punto crítico. Ahora bien, ese punto crítico puede ser un máximo o mínimo relativo o puede no ser nada. Analicemos ahora qué sucede con las derivadas en cuanto al crecimiento y decrecimiento de la función. Analicemos qué sucede con la derivada en cuanto al crecimiento y decrecimiento de la función. Miren, nosotros hicimos el cálculo que la derivada era 5 logaritmo natural de x más 5. Y sabemos que ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es de 0 a más infinito. Donde hay un valor, que está acá, que es 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36, un valor donde la derivada, ¿cuánto vale? 0. Para poder analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, podríamos decir que en el intervalo 0 a 1 sobre e, la función crece o bien decrece. No sabemos. Pero en este intervalo, la función va o a crecer o a decrecer. En el intervalo que va de 1 sobre e a más infinito, de nuevo, la función va a crecer o decrecer. Pero lo que suceda entre 0 y 1 sobre e es que o la función siempre crece en este intervalo o siempre decrece. En el intervalo que va de 1 sobre e a más infinito, en este intervalo, la función va siempre a crecer o decrecer. Lo que no va a suceder es que en este intervalo la función en un tramo crezca y en un tramo decrezca. Eso no va a suceder. O que en este intervalo la función en un intervalo crezca, no. Porque el único punto crítico es este. Entonces, en este intervalo, o la función crece o la función decrece. En este intervalo, o la función crece o la función decrece. Una alternativa para averiguarlo, una alternativa, es la siguiente. Evaluar la derivada en un punto interior al intervalo. Por ejemplo, el intervalo es de 0 a 1 sobre e. 1 sobre e es aproximadamente 0,36. Pongamos 0,1, por tomar un valor interno. Evalúo la derivada en 0,1. ¿Qué sería? 5 por logaritmo natural de 0,1 más 5. Y lo que me interesa saber no es tanto el valor numérico. Lo que me interesa saber no es tanto el valor numérico, sino el signo de esta derivada. O sea, ¿cuál es el signo de esta derivada? ¿Qué valor da? ¿Un valor positivo o un valor negativo? Entonces, hacemos la cuenta. Voy a buscar 5 por logaritmo natural de 0,1 más 5. Me está dando menos 6,51 en forma aproximada. Pero más allá del menos 6,51, acá lo que me interesa es el signo
Me está dando una derivada negativa. ¿Y qué pasa si elijo un valor mayor que 0,36? Supongamos que, para hacer una cuenta sencilla, elijo el 1. Y tendría que averiguar la derivada del 1. ¿Qué sería? 5 más 5 por logaritmo natural de 1 más 5. Esto me da 5, esta cuenta, que es un número mayor que 0. ¿Qué significa? Que en el interior del intervalo entre 0 y 1 sobre e, la derivada es negativa. O sea, ¿qué podemos decir? Que f decrece ¿en cuál intervalo? En el que va de 0 a 1 sobre e. F crece ¿en cuál intervalo? En el intervalo que va de 1 sobre e a más infinito. O sea que, ¿qué es lo que podemos decir? Que si primero decrece y luego crece, ¿qué concluimos? Que en x igual a 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36, en e igual a 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36, existe un mínimo relativo. Aguárdenme un segundo que quiero leerlos. Ahí voy, Natalia. Ahí te tomo el presente. Bien. En cuanto a los extremos absolutos, el análisis de los extremos absolutos siempre se hacen en un intervalo cerrado. No se van a hacer aguárdenme un cachito. A lo que voy es a lo siguiente. El análisis de extremos absolutos, para hacer un análisis de extremos absolutos, la función tiene que estar acotada a un intervalo cerrado, entre un determinado valor y otro valor. Acá no sucede, no podemos hablar de extremos absolutos, solamente podemos hablar de extremos relativos. Hay un único extremo relativo, que es el mínimo relativo, que es donde la función toma el valor de 1 sobre e. Bien. Fíjense si se entiende. Bien. Dicho esto, seguimos con más ejercitaciones. Tengo otros ejercicios también de parcial y de final. Quiero buscar quiero buscar un par que ha entrado varias veces. Aguárdenme un cachito que recién lo tenía cuando se cortó la luz y acá está. Bien, ahí vamos. Bien. Me interesa charlar sobre otro tipo de... No, no te estoy escuchando. A ver, ¿el audio lo tengo? Sí. No, Facundo, yo por lo menos no te estoy escuchando. Sí te estoy leyendo por el chat, pero... Sí, sí. Si querés escribime. Sí, sí. Sí, sí. Decime la duda. Por audio no te recibí. No, no, no. Yo lo que digo es que para analizar extremos absolutos, la función tiene que estar, o sea, a ver, yo analizo si hay extremos absolutos siempre que la función esté en un dominio cerrado, en un dominio acotado, y ese dominio acotado, por ahí no fui claro yo, ese dominio acotado tiene que ser en un intervalo cerrado. O sea, yo me refiero a lo siguiente, yo tengo que tener una i igual a f de x, tal que el dominio de la función sea un intervalo cerrado. A eso me refiero. O sea, el dominio de la función tiene que ser un intervalo cerrado, donde lo que hago es, primer paso, hallo el valor de la función en A, en uno de los extremos. Segundo paso, hallo el valor de la función en B.
O sea, evalúo la función en B. Acá voy a tener un valor, acá voy a tener un valor. Tercer paso, busco puntos críticos. Sabemos que los puntos críticos son donde la derivada no existe o donde la derivada vale 0. Y lo que hago es evalúo la función en los distintos puntos críticos. Lo llamo así, punto crítico sub i, porque puede haber varios puntos críticos. Puede haber un x sub 1, un x sub 2. O, obviamente, Facundo, esos puntos críticos tienen que pertenecer al intervalo. O sea, son puntos críticos dentro de este intervalo. Bien. Y me va a dar valores. Supónganse que hay dos puntos críticos. Hay un punto crítico sub 1, que me da un valor, y hay un punto crítico sub 2, que me da otro valor. Supongamos que la función en A me da h, un valor h. Supongamos que la función en B me da un valor t. Supongamos que la función en un determinado punto crítico me da un valor z. Y supongamos que la función en el otro punto crítico me da un valor n. Estoy inventando. El mayor de los valores entre este y este, el mayor de los valores será el máximo absoluto. Y el menor de los valores será el mínimo absoluto. Pero para hacer todo este análisis, tenemos que trabajar con una función que esté en un intervalo, que el dominio pertenezca a un intervalo cerrado. ¿Sí? A eso me quería referir. ¿Sí? No sé si ahora se entiende un poco más. Buenísimo, me quedo tranquilo. Bueno, voy a otro ejercicio. Ahora voy a otro ejercicio que se tomó en... Creo que este se tomó en final, no en parcial. Que es el siguiente. Miren, el ejercicio es así. Ahí me dan una función. Me dan una función. La función es y igual a x por e a la menos x al cuadrado sobre 2. Me da la función y igual a x por e a la menos x al cuadrado sobre 2. Y lo que me dicen es comprobar que la imagen de la función es el intervalo que va de menos e a la menos 0,5 a e a la menos 0,5. Este es un ejercicio que me resultó interesante para comentárselos por lo siguiente. ¿Qué implica este ejercicio? Este ejercicio lo que implica es máximos y mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me están diciendo es que compruebe que la imagen de la función es esta. En otras palabras, ¿qué es lo que me están diciendo? Que compruebe que me están diciendo que compruebe que hay un valor máximo absoluto para un determinado intervalo, pero hay un valor máximo absoluto y hay un valor mínimo absoluto. Y entre el máximo absoluto es el mayor de todos. Por lo tanto, es el valor más alto en las i. Y este valor, que sería el mínimo absoluto, es el valor más bajo. ¿Entre quién? Entre las i. Y el rango de valores entre el valor más bajo y el valor más alto no es otra cosa que la imagen. Obviamente que ese análisis sería entre algún intervalo cerrado del dominio. Pero al decirme comprobar que la imagen de la función es entre estos valores, es decir, mirá, de los valores que toma la i, el más chico es P. ¿Qué sería?
un mínimo absoluto. ¿Y el valor más alto que toma la Y cuál es? Este. ¿Qué implicaría? ¿El valor asociado a qué? A un máximo absoluto. O sea que implícitamente este ejercicio apunta a ese concepto, ¿sí? Al concepto de máximos absolutos y mínimos absolutos si estamos ante un dominio acotado. Si no estuviéramos ante un dominio acotado, si no estuviéramos ante un dominio acotado, no importa, se puede hacer el razonamiento igual, porque este punto, ¿qué sería? El máximo que relativo. ¿Y este punto qué sería? El mínimo relativo, que por caso sirve igual para el dato que me dan. Si es un dominio amplio, abierto, no es cerrado, el razonamiento sigue siendo el mismo. La imagen va a tomar entre qué valores la imagen. Entre el valor más alto. ¿Y cuál es el valor más alto en I? El máximo relativo. ¿Y cuál es el valor más bajo en I? El mínimo relativo. O sea, decir que la imagen es entre estos valores, es decir, mirá, el máximo relativo vale esto. Y el mínimo relativo vale ¿cuánto? Esto. Dándome únicamente como dato ¿quién? Dándome únicamente como dato ¿quién? Esta función. Fíjense que de movida no me están dando un intervalo cerrado. No me están diciendo esta función existe para los valores entre un A y un B. No me están dando un dominio perteneciente a un intervalo cerrado. O sea que el razonamiento no va a ir tanto por el lado de los máximos y mínimos absolutos, sino que va a ir más por el lado de los máximos y mínimos que relativos, porque no hay un dominio que esté acotado a un intervalo cerrado. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero y principal, analicemos cuál es el dominio. ¿De qué función estamos hablando? Y estamos hablando de una función cuyo dominio son todos los reales. Se puede escribir así o se puede escribir así. ¿Y por qué el dominio es todos los reales? Y el dominio es todos los reales, porque ¿qué función tenemos? Un producto de dos funciones. ¿Y cuál es el dominio de esta función x? Bueno, la x, y igual a x, es una función polinómica de grado 1. ¿Cuál es el dominio de las funciones polinómicas? Todos los reales. ¿Y la otra función cuál es? E a la menos x al cuadrado sobre 2. ¿Esta qué función es? Una función exponencial. ¿Y cuál es el dominio, en principio, de una función exponencial clásica y una función exponencial clásica? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Por lo tanto, el producto de dos funciones cuyos dominios son los reales, el dominio de la función producto son todos los reales. O sea que el dominio no presenta ninguna restricción. El dominio es de menos a más infinito, o dicho de otra manera, todos los reales. Pero bueno, estamos buscando máximos y mínimos relativos para poder decir si la imagen que me proponen es o no es la correcta. Para eso vamos a ir a una búsqueda de puntos críticos. Voy a derivar. La derivada de un producto es la derivada de x respecto de x, que es 1 por e a la menos x al cuadrado sobre 2 sin derivar, más x por la derivada de e a la menos x al cuadrado sobre 2. La derivada de e a la algo es la misma función. O sea, sigue siendo la derivada de e a la menos x al cuadrado sobre 2 es e a la menos x al cuadrado sobre 2. Por, siguiendo la regla de la cadena, la derivada de menos x al cuadrado sobre 2. Bajo este 2 multiplicando y queda menos 2x sobre 2. O sea que esto me queda 1 por e a la menos x al cuadrado sobre 2, que es e a la menos x al cuadrado sobre 2, más x por e a la menos x al cuadrado sobre 2 por este 2 con este 2 se simplifica y me queda menos x. Por lo tanto, esto me queda e a la menos x al cuadrado sobre 2, más por menos, menos. X por x, x al cuadrado. Por e
a la menos x al cuadrado sobre 2. La pregunta es, ¿qué es e a la menos x al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado sobre 2? Yo primero, por una cuestión de simplicidad de análisis, me preguntaría, esta es la derivada, ¿no? Esta es la función derivada. Dado que los dos términos contienen e a la menos x al cuadrado sobre 2, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común. Ambos términos tienen el e a la menos x al cuadrado sobre 2, saco factor común. Y digo, e a la menos x al cuadrado sobre 2, dividido por sí mismo me da 1. Menos x cuadrado por e a la bla bla, me da x cuadrado. Con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Con esto lo que estoy diciendo es, miren, la derivada, vamos a escribirla un cachito más grande porque me queda medio chico. La derivada de esta función es esta. ¿Y qué es la derivada? Un producto. De nuevo, un producto ¿entre quién? Entre una función exponencial, que el dominio de las exponenciales son todos los reales, por una función polinómica. ¿Por qué no es una función polinómica? ¿Cuyo dominio cuál es? Todos los reales. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de f'? ¿Cuál es el dominio de la derivada? Todos los reales también. Puedo ponerlo así, o como lo puedo poner, de menos a más infinito. ¿Con esto qué quiero decir? Profe, Sí. espero no estar equivocado porque si no sería una muy burrada, pero el factor común ahí no sería al revés, tipo no te queda x cuadrado menos 1. No, te digo, Marcos, está muy Sí. buena la pregunta. No, está muy buena la pregunta. Aguantame que No. burro acá arriba y lo ponemos acá. Mirá, lo vuelvo a poner acá arriba, Marcos. Yo tengo Sí, E, sí. pará. Yo tengo E a la menos x al cuadrado sobre 2 menos x cuadrado por E a la menos x cuadrado sobre 2. Yo tengo esto, ¿no? Para que lo ponga un cachito más arriba. Yo acá, ¿qué es lo que veo? Que hay dos términos. Estos dos términos, ¿qué tienen en común? Sí. Este factor, el e a la menos x al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, lo que saco como factor común simple es esto. Abro paréntesis y yo me pregunto, esto, dividido por sí mismo, siempre que use matemática a una expresión, la dividas por sí mismo, ¿cuánto te da? 1. 1. Ahora, ¿qué vamos a dividir? Esto es el segundo término dividido e a la menos x al cuadrado sobre 2. Este producto, Claro, dividido esto, los e a la menos x al cuadrado sobre 2 se simplifican. ¿Y qué queda? claro. X cuadrado. ¿Se entiende seguro, Marcos? No, sí, sí, o sea, es que eso lo entiendo, pero yo siempre cuando hacía distributiva tomaba el primer término y el segundo término, los dividía, bueno, en este caso e a la menos x al cuadrado sobre 2, Sí. y según el orden en el que estaban inicialmente, ya los ponía cuando estaba distribuido, digamos. Por eso me Claro, resultó claro, pero claro, pero fíjate que si los ponías en ese orden, fíjate que esto acá también se cumpliría. ¿Por qué, Marcos? ¿Qué número hay acá adelante? Aunque no lo veamos. ¿Qué número hay acá adelante? Un 1. uno. Fíjate que este 1 está en primer lugar. ¿Qué es este 1? Y este x cuadrado está en segundo lugar, con el menos. No sé si por ahí se entiende. Sí, 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 evidentemente, estuve haciendo factor común mal toda mi vida, evidentemente, no sé, pero bueno, No, gracias. ¿sabes? No. ¿Sabes lo que pasa? Mirá, ¿sabes lo que pasa? Te cuento qué es lo que pasa. Te cuento qué es lo que pasa. Cuando vos lo hacías, y por ahí en un contexto, en un colegio secundario, cuando vos lo hacías, muchas veces, esto es una digresión, una acotación al margen. Lo que te Sí, pasaba, Marcos, es lo siguiente. Uno muchas veces cuando lo explica en secundaria, porque yo también estoy en colegios secundarios, uno busca que el x de mayor exponente siempre quede positivo, que no quede con un signo menos. Entonces, no, uno, el truco que hace es el siguiente. Para que quede positivo, yo lo que saco como factor común no es e a la menos x al cuadrado menos 2, sino que es menos e a la menos x al cuadrado sobre 2.
Este es un truco que se suele hacer en secundaria. Que vos decís, voy a sacar esto, pero no lo voy a sacar positivo. ¿Lo voy a sacar qué? Negativo. ¿Por qué lo voy a sacar negativo? Porque cuando haga esto por esto dividido esto, más por menos, menos. ¿Y qué pasa cuando a esto lo divida por algo negativo? Menos por menos, más. ¿Por qué? Porque lo que uno busca, por otros motivos, en secundaria, es que lo que te quede acá, Marcos, es primero positivo ¿quién? La x de mayor exponente. Y que el término independiente, el número, quede como qué? Como negativo. O sea, dicho en otras palabras, que estos signos estén cambiados. Y para que estén cambiados, lo que tengo que sacar como factor común es el mismo número, pero con un signo menos adelante. ¿Para que qué? Para que esto quede cambiado. Por ahí, lo que vos inconscientemente recordás o querés buscar es algo así. Porque era como se buscaba en la secundaria. Se buscaba que el x cuadrado, o el x al cubo, o sea, el x de mayor exponente, arranque con un número que positivo. ¿Se entiende la idea? Por ahí, por ese Sí, lado debe sí. estar. Sí, sí, te agradezco la explicación. No, buenísimo. No, acá lo importante es que les quede claro y que estén tranquilos. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? A lo que voy es, el dominio de la derivada son todos los reales. ¿Qué significa? Bueno, yo ya lo copié acá, ya lo borré. ¿Qué significa que el dominio de la derivada existe siempre? Que no existe punto crítico tal que la derivada no exista. No existe punto crítico que provenga de la inexistencia de la derivada. ¿Por qué no existe punto crítico que provenga de la inexistencia de la derivada? Porque la derivada existe siempre. Sabemos que el dominio de la derivada existe siempre. Ahora bien. Por lo tanto, mi búsqueda, ¿a qué se tiene que reducir mi búsqueda de puntos críticos? A valores donde la derivada valga cero. Porque no existen valores donde la derivada no exista. Porque la derivada existe siempre, en este ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Es a la derivada, a e a la menos x al cuadrado sobre 2 por 1 menos x cuadrado, igualarla a 0, para buscar los valores de x que anulen a la derivada. ¿Y qué es lo que concluimos? Que las expresiones exponenciales nunca valen 0. O sea, toda expresión de la forma a la x, obviamente, con a, recordemos que a en una expresión es, recordemos que la base en una expresión exponencial es cualquier número positivo, excepto ¿quién? El 1. Bueno, cualquier expresión exponencial, no importa la que sea, nunca puede valer 0. Por lo tanto, para que este producto dé 0, ¿quién tiene que valer 0? ¿Quién tiene que valer 0? 1 menos x al cuadrado. O sea que 1 tiene que ser igual a x al cuadrado. O sea que raíz cuadrada de 1 tiene que ser raíz cuadrada de x al cuadrado. O sea que 1 es valor absoluto de x, porque la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto. ¿Y cuándo el valor absoluto de x es 1? Cuando x es o más o menos 1. ¿Y qué encuentro acá? Encuentro los valores que hacen que la derivada valga ¿cuánto? 0. O sea, que los puntos críticos que tiene la función, ¿cuáles son? En x igual a 1, existe un punto crítico. En x igual a menos 1, existe también otro punto crítico. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo analizo al dominio de la función, que ¿cuál es, dijimos, el dominio de la función? Son todos los reales de menos ¿a dónde? A más infinito. ¿Cuáles son los puntos críticos? En menos 1 y en dónde? En 1. ¿Qué pasa en menos 1? La derivada vale 0. ¿Qué pasa en 1? La derivada también vale 0.
Por lo tanto, ¿qué sucede en este intervalo? ¿Qué sucede en el intervalo de menos infinito a menos 1? Y en este intervalo, o la derivada es positiva o es negativa. No puede ser las dos cosas, porque acá no va a cambiar el signo de la derivada. ¿Qué pasa de menos 1 a 1? Lo mismo, de menos 1 a 1, o la derivada es positiva o es negativa, pero va a tener un determinado signo. Y de 1 a más infinito sucede exactamente lo mismo. La derivada o va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Cómo podemos determinarlo para ver el crecimiento o decrecimiento y a partir de ahí ver si es un máximo o mínimo relativo? Busquemos un punto interior, un valor interior al intervalo de menos infinito a menos 1, como puede ser menos 2. Busquemos un valor interior al intervalo entre menos 1 y 1, puede ser 0. Busquemos un valor interior al intervalo de 1 más infinito, puede ser de nuevo 2. Elijo el menos 2 como podría elegir cualquier valor menor que menos 1. Elijo el 0 como podría elegir cualquier valor entre menos 1 y 1. Elijo el 2 como podría elegir cualquier valor mayor que 1. Entonces, recordemos cómo era la derivada. Vamos a escribirlo acá arriba. Recordemos cómo es la derivada. La derivada dijimos que es e a la menos x al cuadrado sobre 2 por 1 menos x cuadrado. Entonces, para analizar este intervalo, ¿qué pasa en este intervalo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer acá un costadito. Voy a ver cuánto vale la derivada en menos 2. O sea, va a ser e a la menos x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, sobre 2, por 1 menos, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. Estoy reemplazando las x por menos 2. Desde un punto de vista práctico y pragmático, este factor no necesito ni hacer la cuenta, porque toda expresión exponencial es positiva. O sea, esto va a dar siempre positivo. ¿Qué pasa acá? Ojo, que es un error común en los exámenes, que el alumno cometa este error, que diga menos del menos. Y acá la x al cuadrado es menos 2 al cuadrado. Un error común es que el alumno diga, bueno, menos por menos más, menos por menos más. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no puedo hacer menos por menos más, porque primero, tengo que potenciar. Primero tengo que hacer menos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos por menos, más 4. Por lo tanto, este es un factor positivo, que no sé cuánto vale. Se podría hacer la cuenta en la calculadora. Pero a mí lo que me interesa son los signos. ¿Qué me queda en este paréntesis? Me queda 1, menos por más, menos. O sea que me queda algo positivo por 1 menos 4, que es menos 3. ¿Y qué pasa con algo positivo por algo negativo? ¿Esto qué me da? Me da un valor positivo, que es el e a la menos 2 al cuadrado sobre 2, porque toda expresión exponencial es siempre positiva. Por un número negativo me da negativo. Quiere decir que la derivada en un valor interior a este intervalo me está dando negativo. ¿Qué significa? Significa que de menos infinito a menos 1, f decrece. Fíjense, para ganar tiempo, si yo me fuera, ahora vamos a ir a este intervalo, pero ya que tengo estos números para ganar tiempo, fíjense si yo ahora me fuera a este intervalo, al intervalo que va de 1 más infinito, y probara con un valor interior, por ejemplo, ¿cuál? 2. Quiero averiguar la derivada en 2. Sería e a la menos, en vez de menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado.
por 1 menos, subo la cámara un cachito, por 1 menos, y la x ahora no vale menos 2. ¿Cuánto vale la x? 2. Pero para el caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque dijimos que este factor, el e a la menos 2 al cuadrado sobre 2, e a la menos 2 al cuadrado sobre 2, es siempre positivo. ¿Qué me queda en este factor? Me queda 1 menos, ¿y cuánto es 2 al cuadrado? Y 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 al cuadrado, es 4. Y 1 menos 4, ¿cuánto es? Menos 3. Y de nuevo, un producto positivo por un producto negativo me da menor que 0. O sea, que la derivada en 2 me da algo negativo. ¿Qué significa? Que la función, para todo valor mayor que 1, decrece. ¿Qué faltaría ahora? Faltaría hacer el análisis para un valor interior al intervalo menos 1, 1. Por ejemplo, dijimos que ese valor, ¿cuál podría ser? 0. O sea que sería e a la menos la x, la reemplazo por ¿cuánto? Por 0. Por 1 menos x al cuadrado, ¿qué sería? 0 al cuadrado. De nuevo, ¿qué diríamos? Que una expresión exponencial de la forma un número a la x es siempre positiva. No importa lo que valga la x, este factor es siempre positivo. Por 1 menos 0 al cuadrado. ¿Y cuánto es 0 al cuadrado? 0. ¿Y cuánto es 1 menos 0? 1. ¿Y cuánto es un factor positivo multiplicado por 1 que también es positivo? Es un resultado positivo. Por lo tanto, bajo la cámara. O sea que un factor positivo por otro factor positivo, que en este caso es 1, da positivo, más por más más. Por lo tanto, en este intervalo, f crece. O sea que, ¿qué es lo que podríamos decir en el análisis que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podríamos decir en el análisis que estamos haciendo? En el análisis que estamos haciendo, lo que podemos decir es que, ¿qué? Lo que podemos decir es que entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, la función crece. De 1 más infinito, decrece. Ahora, de menos infinito a menos 1, de menos infinito a menos 1, vamos a decir que, lo voy a dibujar mejor, porque acá no tengo espacio. Vamos a hacer así, vamos a borrar esto, así tenemos más espacio para dibujar. Lo que estamos diciendo es, acá está menos 1, acá está el 1. De menos infinito a menos 1, la función decrece. De menos 1 a 1, la función crece. De 1 más infinito, la función decrece. O sea, que podemos decir que en 1 hay un máximo relativo. En menos 1 hay un mínimo relativo. Pero la pregunta, ¿cuál era? Para no perder de vista la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta había sido si el intervalo entre menos e, la pregunta había sido el intervalo menos e a la menos 0,5, punto y coma, e a la menos 0,5, ¿es la imagen de la función? ¿Esto es la imagen de la función? Y yo podría decir, analizando un gráfico aproximado a esto. Si yo ahora hago un gráfico aproximado a esto, diría, bueno, me están diciendo que me fije, que compruebe si el valor más bajo de la i es un valor negativo, determinado, un número, e a la menos 0,5 es un número, pero es negativo. O sea que en realidad lo que me están diciendo es, fíjate si la función no es algo así. Que en menos 1 el valor más bajo sea ¿cuánto? Menos e a la menos 0,5. Y que en 1
el valor más alto, que es el máximo relativo, o sea que más e a la menos 0,5. Lo que me están diciendo es, el valor más bajo de la i es menos e a la menos 0,5, y el valor más alto es más e a la menos 0,5, de manera tal de que esto sea la imagen. ¿Eso es cierto? Bien, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Por lo que hicimos recién. Hasta ahora lo que sabemos es que en x igual a menos 1 existe un mínimo relativo. Y sabemos que en x igual a 1 existe un máximo relativo. Pero, ¿corresponde este intervalo a una función? ¿Qué es lo que habría que hacer? Sabemos que en x igual a menos 1 va a ser el valor más bajo. Y en x igual a 1 el valor más alto. ¿Qué hay que hacer para saber si la imagen? En la función original, que es x por e a la menos x al cuadrado sobre 2, en la función original, evaluar la función en 1 y en menos 1. ¿Qué pasa si evalúo la función en menos 1? ¿Qué me va a quedar? X, ¿que quién es? Menos 1, ¿por quién? Por e a la menos x, que es menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Y esto qué me va a quedar? Menos, porque menos 1 por menos, e a la menos. ¿Y cuánto es? De nuevo, acá no hay que cometer el siguiente error. Sería un error decir menos por menos más. No, estaría mal. Yo tengo que decir menos. ¿Y cuánto es menos 1 al cuadrado? Primero hay que potenciar. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Menos por menos más, es más 1. Menos 1 al cuadrado es más 1. Todo sobre 2. ¿Y cuánto es menos por más? Menos 1/2. O sea que esto me va a quedar menos e a la menos 1/2. ¿Y cuánto es 1/2 si hago la cuenta? 0,5. O sea que el valor mínimo, el mínimo relativo, ¿cuánto vale? Menos e a la menos 0,5. O sea que el valor más bajo, ¿cuál es? O sea que se está comprobando. Porque evalúe la función para la x que corresponde al mínimo relativo. Y me dio este valor de i, que es por lo tanto el valor más bajo. Análogamente, ¿qué tengo que hacer ahora? Análogamente, tengo que evaluar la función ¿en dónde? En x igual a 1. Porque en x igual a 1 existe el máximo relativo. ¿Qué sería? El valor más alto. Sería el valor más alto. Así como este es el valor más bajo. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Tengo que volver a reemplazar la función por x igual a ¿cuánto ahora? Tengo que volver a reemplazar la función ahora por x igual a 1 positivo. Donde está la x, la sustituyo por 1 positivo. Donde está el x cuadrado, pongo 1 positivo. 1 por e es e. ¿E a la qué? De nuevo, 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Y 1 al cuadrado sigue siendo más 1. Este menos está fuera. Hay que hacer luego menos por más, menos. ¿Qué me va a quedar entonces? Acá ahora es e positivo. ¿E a la qué? A la menos 1/2. ¿Pero qué es 1/2? 0,5. O sea que cuando reemplazo la x por 1, que en x igual a 1 es el máximo relativo, y si es el máximo relativo, es el valor más alto, y ese valor más alto, ¿cuánto me está dando? E a la menos 0,5, se comprueba que el valor más alto, ¿cuál es? E a la menos 0,5. Por lo tanto, el intervalo que va de menos e a la menos 0,5 a e a la 0,5, ¿es la imagen? ¿La respuesta cuál es? Sí. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis de los extremos relativos, veo que el mínimo relativo se encuentra para x igual a 1. ¿Y cuánto vale? Menos e a la menos 0,5. Y
el máximo relativo, valor más alto, ¿dónde se encuentra? En x igual a 1. Y cuando reemplazo la x por 1, y cuando reemplazo la x por 1, ¿cuál es ese valor más alto? E a la menos 0,5, que es este valor. Por lo tanto, es cierto que la imagen de la función es de menos e a la menos 0,5 a más e a la menos 0,5. Ese es el ejercicio. Profe, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? sí, obvio. Pregunten, pregunten. Me da duda el tema del intervalo en la cuestión de cerrado o abierto. O sea, si nos hubiesen dicho que era abierto, ¿no aplica o no? No, o no, lo ten- muy buena tu pregunta, Janina, muy buena tu pregunta. Cuando no me dan intervalo, cuando no me especifican un intervalo, es porque implícitamente sería abierto. Cuando no me dan un intervalo, no me dicen nada, como en esta función no me decían nada, me daban la función y me decían, decime si la imagen es esto. Cuando no me dan ningún intervalo específico, es porque el intervalo es abierto. De menos a más infinito o el que fuera. Para que sea un intervalo cerrado, me tienen que dar el intervalo. Me tienen que decir, mirá, el dominio que vamos a analizar es de menos 5 a, no sé, a 9. Pero ojo, que ese intervalo que me den, acotado, Janina, tiene que ser cerrado para analizar los extremos absolutos. Para analizar los extremos absolutos, ese intervalo tiene que ser cerrado. Si no es cerrado, no puedo hablar de extremos absolutos. Fíjense en estos minutitos que nos quedan, algo interesante para que lo vean con más claridad. Aguárdenme un toque que los estoy leyendo. Exacto, Facundo. Estoy leyendo, es correcto lo que decís. Hay que evaluar máximo y mínimo. Sí, sí, está correcto lo que decís. Pero voy a esto, miren. Voy a hacer un ejemplo que les va a resultar, pienso, más claro. Un ejemplo muy cortito, ¿eh? Muy cortito, nos quedan 5 minutos y una función muy sencilla. Pero para que fijemos bien lo de absoluto y lo de relativo. Fíjense si yo les doy esta función. Una función ultra sencilla. Miren. Y igual a f de x igual a 2 por x. Una función bien sencilla. Una función polinómica de grado 1, una función lineal. Y analizo este intervalo. El intervalo que va de 1 a 4. 1 cerrado. 4 abierto. Yo el dominio puedo definir el dominio que yo quiera. Yo defino ese dominio. Perfecto. ¿Cómo es la gráfica? Y igual a 2 por x es una línea recta. O sea que toma valores entre quién. Entre 1 y quién. Y 4. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Voy a subir un poco esto porque necesito subir la gráfica. ¿Qué pasa? La función dijimos que es f de x igual a 2 por x. ¿Qué pasa cuando x vale 1? 2 por x. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Bueno, 2 por 1, 2. ¿Qué pasa cuando x vale 2? 2 por 2, 4. Bueno, cuando vale 3 y cuando vale finalmente 4. ¿Qué pasa cuando vale 4? 2 por 4, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa cuando x vale 4? Vamos a volver a tomar la función. ¿Qué pasa cuando x vale 4? Cuando x vale 4, ¿la función cuánto vale? 8. En realidad, no vale 8, porque el dominio de la función, el dominio, excluye, ¿a quién excluye? Al 4. Por lo tanto, ¿acá qué hay? Un hueco. Pero el 1 sí está incluido, porque yo el dominio, ¿cómo lo definí? Lo definí así porque quise, desde 1 cerrado hasta 4 abierto. Acá sí incluyo. Bien. Fíjense qué es lo que sucede. ¿Qué función tengo? Miren, es una función re sencilla, una línea recta. Solo que
existe el 1, 2, pero no existe este punto, porque es abierto. Bueno, ¿qué conclusiones podemos hacer? ¿Qué conclusiones podemos hacer? Primera conclusión. En x igual a 1, existe mínimo absoluto. ¿Por qué existe mínimo absoluto? Porque existe el valor más bajo que tiene la función. ¿Cuál es el valor más bajo que tiene la función? 2. Cuando la x vale ¿cuánto? 1. O sea que en x igual a 1 existe un mínimo absoluto. ¿Y cuánto vale ese mínimo absoluto? Vale 2. Ahora, mi pregunta es, en x igual a 4, ¿existe un máximo absoluto? Y la respuesta es no. ¿Pero por qué la respuesta es no para empezar? Porque 4 no pertenece a la función. 4 no pertenece al dominio de la función. Y ustedes me dirán, bueno, está bien, 4 no pertenece, pero ¿no habrá un máximo absoluto un cachito antes? ¿No habrá un máximo absoluto un cachito antes? Y mi pregunta es, ¿qué cachito antes? Porque lo que sabemos es que el límite para x tendiendo a quién? El límite para x tendiendo a quién? A 4 por izquierda, porque por derecha no hay función. El límite para x tendiendo a 4 por izquierda de esta función, ¿cuánto vale? 8. ¿Pero quién es que vale 8? ¿Quién vale 8? El límite. Pero, ¿existe un máximo absoluto? No. ¿Por qué no existe un máximo absoluto? Porque ¿qué punto tomo como máximo absoluto? Si siempre va a haber un valor más cercano a 8, que no va a ser 8. El máximo absoluto puede ser, el máximo absoluto, ¿puede valer 7,9? No. Si yo me puedo acercar más al 8, bueno, ¿el máximo absoluto puede valer 7,99? No. Si yo me podría acercar aún más al 8, ¿el máximo absoluto puede valer 7,999? Tampoco. O sea, con esto que les quiero mostrar, con un ejercicio muy sencillo, que cuando hay un intervalo abierto, no tiene sentido hablar de extremo absoluto. El concepto de extremo absoluto es cuando el dominio está acotado a un intervalo ¿qué? A un intervalo cerrado. ¿Sí? Pero un intervalo... Sí, acá hay un mínimo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto? 2. O sea, para x igual a 1, ¿cuánto vale? 2. Es el valor más bajo de la función. Pero acá sí no hay duda. ¿Cuál es el valor más bajo que toma esta función? 2. Después toma valores más altos. Toma 2,1, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuál es el valor más alto que toma la función? ¿Cuál es el máximo absoluto? No tiene. Si siempre puedo estar un poquito más cerca del 8, sin estar en el 8. O sea que esta función tiene un mínimo absoluto, que vale 2, cuando x vale 1. ¿Tiene máximo absoluto? No. No existe máximo absoluto. No tiene máximo absoluto. No sé si con esto por ahí un poquito más los ayudo a pensar. Pero bueno, nada, ya son las 8 y no sé si después de mí viene alguna clase, así que bueno, hoy estuvo un poco accidentado porque se cortó la luz, pero bueno, después vemos, según, aguárdenme que quiero